Existen objetos que tocaron el cuerpo de Jesús, no en una película, no en una pintura. Objetos físicos que puedes ver hoy, que puedes tocar en algunos casos, que han sobrevivido guerras, incendios, imperios y 2000 años de historia. Y lo que la ciencia dice sobre ellos es más perturbador que cualquier cosa que hayas escuchado en un sermón. Porque algunos no tienen explicación. Quédate hasta el final, porque el último objeto de esta lista es el que más ha desconcertado a los investigadores. Y cuando veas por qué, vas a entender por qué miles de científicos siguen sin poder cerrar ese expediente. Empecemos. Objeto número 10. La sábana santa de Turín. Imagina una sábana de lino de 4 metros y 30 centímetros. En ella está impresa la imagen de un hombre con las heridas exactas de una crucifixión, con marcas de látigo en la espalda, con perforaciones en las muñecas y los pies, con una herida en el costado derecho, con manchas en la cabeza que corresponden a una corona de espinas. Eso ya sería suficiente para llamarla extraordinaria. Pero lo que convierte a la sábana de Turín en el objeto más analizado de la historia humana no es la imagen, es lo que 40 científicos confirmaron después de 5 días continuos de análisis en 1978. La imagen no está pintada, no hay pigmento, no hay pincel, no hay ninguna sustancia aplicada sobre el tejido. La coloración está en la superficie más externa de cada fibra individual, a una profundidad de 2/10 de milímetro. Ningún proceso de pintura conocido puede producir ese resultado. Ningún artista medieval tenía la tecnología para falsificarlo. Y hay algo más. Cuando se pasa la imagen por software de análisis tridimensional, la intensidad de la coloración corresponde exactamente a la distancia entre la tela y un cuerpo humano. Las fotografías no contienen esa información. Las pinturas no la contienen. La sábana, sí. En 2012, el físico Paolo Di Lazzaro del ENEA italiano pasó años intentando reproducir la imagen con radiación ultravioleta de alta intensidad. Su conclusión fue publicada oficialmente. La energía necesaria para producir esa imagen supera todo lo que puede generarse en un laboratorio moderno. Y en cualquier caso no existía en el siglo XIV. Entonces, ¿cuándo fue hecha? Aquí viene la parte que nadie te cuenta completa. En 1988, el carbono 14 dató la sábana entre 1260 y 1390 después de Cristo. Medieval. Los titulares dijeron que era una falsificación probada. Lo que no dijeron es lo que pasó después. En el año 2000, la investigadora Mechtil Fleury Lemberg identificó que las muestras del análisis fueron tomadas de una esquina que había sido reparada con tela nueva en la Edad Media, no del lienzo original. Y en 2013, el físico Giulio Fanti de la Universidad de Padua usó 3 métodos de datación distintos sobre fibras del cuerpo principal de la sábana. Su resultado, entre 300 años antes de Cristo y 400 años después, un rango que incluye exactamente el siglo I. El expediente sigue abierto. La ciencia no puede explicarla y tampoco puede descartarla. ¿Dónde está hoy? En la Catedral de San Juan Bautista de Turín, Italia. Solo se exhibe en ocasiones excepcionales. Miles de personas hacen cola durante horas para verla unos minutos. Muchos lloran sin saber por qué. Objeto número 9. El sudario de Oviedo. Mientras la sábana cubría el cuerpo entero, este paño más pequeño, de 83 por 53 centímetros, cubría solo la cabeza. Y lo que el análisis forense encontró en él cambia todo. Las manchas de sangre del sudario tienen un patrón muy específico. Corresponden a un hombre que murió en posición vertical, con la cabeza inclinada hacia abajo y a la derecha. Luego fue colocado horizontalmente. Las manchas de líquido pulmonar son exactamente las que se producen cuando alguien muere por asfixia progresiva en esa postura, es decir, crucificado. Pero hay un detalle que los investigadores del Centro Español de Sindonología
no esperaban cuando comenzaron a compararlo con la sábana de Turín. La sangre de ambos objetos es del mismo grupo, AB, y cuando superpusieron el patrón de manchas del sudario sobre la imagen facial de la sábana, los puntos de sangre coincidieron, no aproximadamente, con una precisión que los forenses describieron como estadísticamente imposible si fueran de individuos distintos. Los dos objetos estuvieron juntos, cubrieron al mismo hombre, y ninguno estuvo en contacto con el otro durante siglos. El carbono 14 del sudario, realizado en 2007, lo dató en el siglo I. ¿Dónde está hoy? En la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, España. Lleva allí más de 1300 años. Es uno de los objetos con la cadena de custodia documentada más larga de esta lista. Objeto número 8. La túnica sin costura. Los soldados romanos tenían una regla. La ropa del crucificado se repartía entre los ejecutores. Pero cuando llegaron a la túnica de Jesús, se detuvieron. El Evangelio de Juan lo describe con precisión. Era tejida de una sola pieza, sin costura, de arriba a abajo. Echar suertes era mejor que romperla. Ese detalle específico, esa razón técnica, para no dividirla, es exactamente el tipo de dato que no se inventa. Se recuerda. Hoy hay dos ciudades que afirman tener esa túnica: la Catedral de Trèveris en Alemania y la localidad de Argenteuil en Francia. Las dos no pueden ser el mismo objeto. El carbono 14 de Trèveris la data en la Edad Media, problema grave para la autenticidad. El carbono 14 de Argenteuil, realizado en 2004, la data en el siglo I después de Cristo, con una fecha central que cae exactamente en el periodo correcto. El problema de Argenteuil no es la tela, es el tiempo. Hay 800 años de silencio entre el siglo I y la primera mención histórica del objeto en el siglo IX. ¿Qué pasó en ese hueco? Nadie lo sabe. ¿Dónde está hoy? La de Argenteuil, en la Basílica de Saint-Denis. La de Trèveris, en la catedral más antigua de Alemania, exhibida solo en ocasiones excepcionales. Objeto número 7. El Santo Cáliz. La noche antes de ser arrestado, Jesús alzó una copa. Esa copa existe, o al menos hay un objeto con el argumento histórico más sólido de toda esta lista para ser identificado con ella. Y no es de oro, no es grande, no tiene joyas. Es una copa de ónix árabe de color marrón oscuro, 9 centímetros de alto, extraordinariamente pequeña. Nada que ver con las representaciones artísticas. Se llama el Santo Cáliz de Valencia y tiene algo que ningún otro objeto de esta lista tiene en esa medida: documentación histórica continua desde el siglo III. El análisis geoarqueológico la data en el siglo I a.C. al siglo I después de Cristo. El período exacto. Los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco celebraron misa con ella. 3 papas. La institución que más sabe sobre estas reliquias la consideró auténtica para ese uso. El eslabón que no puede verificarse es el siglo I al III. Ese hueco existe, pero es el más pequeño de toda la lista. ¿Dónde está hoy? En la capilla del Santo Cáliz, en la Catedral de Valencia, España. Puedes verla, puedes estar frente a ella. Miles de personas lo hacen cada año. Objeto número 6. La lanza del destino. Cuando Jesús ya estaba muerto en la cruz, un soldado romano tomó una lanza y le atravesó el costado. Del costado salió sangre y agua. Ese detalle médico, sangre separada del suero, es exactamente lo que ocurre cuando hay un derrame pericárdico, cuando el corazón lleva tiempo detenido. Es el tipo de dato que solo un testigo ocular habría sabido. Hay 4 objetos en el mundo reclamados como esa lanza. Uno en Viena, uno en el Vaticano, uno que desapareció, uno que es copia declarada. El de Viena es el más famoso y tiene la historia más oscura. Carlomagno la llevó en todas sus batallas. Barbarroja murió horas después de perderla. Napoleón quiso apoderarse de ella y fracasó.
y en 1938 Adolf Hitler la trasladó a Nuremberg como símbolo de poder del Tercer Reich. El análisis metalúrgico del Instituto de Arqueología de Viena, en 2003, determinó que la punta de lanza data del siglo VII después de Cristo, no del siglo I. No es la lanza del soldado, pero ha movido imperios durante 1000 años como si lo fuera. ¿Dónde está hoy? En el Museo del Tesoro Imperial del Palacio de Hofburg en Viena, protegida tras cristal blindado. Puedes verla. Objeto número 5. Los clavos. Los clavos de la crucifixión son el caso más extremo del problema de las reliquias. Piénsalo. En una crucifixión se usaron 3 o 4 clavos, como máximo. El inventario de clavos venerados en Europa medieval incluía más de 30 clavos para 4 espacios. El fraile Martín de Valencia ya lo señalaba en el siglo XVI con ironía. Calvino lo amplificó, y el argumento quedó grabado como la prueba definitiva de que las reliquias eran fraudes. Pero en 2019 ocurrió algo que nadie esperaba. La investigadora Flavia Pintus de la Universidad de Cagliari publicó el análisis metalúrgico más completo realizado hasta entonces sobre 3 de los principales clavos europeos, incluyendo los de Treveris y Milán. La composición química del hierro es consistente con la producción romana del siglo I después de Cristo. No son medievales, son genuinamente romanos, genuinamente del periodo correcto. El problema es que eso tampoco los identifica como los clavos de la crucifixión. Solo confirma que son objetos reales de esa época. La identificación específica es imposible. ¿Dónde están hoy? Distribuidos en catedrales de toda Europa. El más accesible, en la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén, en Roma. Objeto número 4. El Titulus Crucis. Los 4 evangelios mencionan una inscripción colocada sobre la cruz. Pilato mandó escribir un título y lo puso sobre la cruz. El título decía: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. En la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén, en Roma, existe un fragmento de madera de 25 centímetros con restos de inscripción en 3 lenguas. La historia dice que lo encontró Helena, la madre de Constantino, en el siglo IV. El análisis epigráfico de 2002 determinó que el estilo de escritura hebrea visible corresponde al siglo I después de Cristo, diferente a la escritura medieval, pero el carbono 14 del mismo año lo data en la Edad Media, siglo X al XII. La institución argumenta que el objeto ha sido restaurado y tratado durante siglos, y que las muestras analizadas pueden corresponder a material añadido. Los investigadores independientes señalan que sin muestras del núcleo, no hay forma de resolver el debate. El expediente está bloqueado. ¿Dónde está hoy? En la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén, Roma, en una capilla lateral, bajo cristal. Objeto número 3. La corona de espinas. No era una corona de oro, era una humillación. Los soldados la tejieron rápido, con lo que tenían a mano, para burlarse del título que Jesús había reclamado: Rey de los Judíos. Bien, aquí tienes tu corona. Cada espina penetrando la piel de la frente y el cuero cabelludo, una zona extremadamente irrigada, extremadamente sensible, y la corona sobrevivió. Fue custodiada durante siglos por los emperadores bizantinos en Constantinopla. En 1238, el rey Luis IX de Francia la compró por una suma equivalente a años del presupuesto real, una cantidad que los historiadores describen como absurda, incluso para la época, lo que por sí solo habla de cuánto la consideraban auténtica quienes más cerca estaban de su historia. La trasladó a París, construyó la Sainte-Chapelle específicamente para guardarla. En 2019, durante el incendio de Notre Dame, un sacerdote la rescató en medio del fuego. El análisis de las reliquias de la corona es técnicamente complejo, porque lo que se conserva principalmente son las espinas individuales repartidas por distintas instituciones.
no la estructura original completa. ¿Dónde está hoy? En el tesoro de Notre Dame, París, bajo alta seguridad. Se expone el primer viernes de cada mes. Objeto número 2. Las reliquias de la Vera Cruz. Todo el mundo ha escuchado el argumento. Con todos los fragmentos de la cruz verdadera que existen en Europa, se podría construir un barco. Lo dijo Erasmo en el siglo XVI. Lo repitió Calvino. Y durante 500 años ese argumento ha sido usado como prueba de que las reliquias son un fraude masivo. Hay un problema con ese argumento. En 1870, el eclesiástico francés Rohault de Fleury hizo lo que nadie había hecho antes: un inventario sistemático de todos los fragmentos catalogados en Europa. Calculó el volumen total. El resultado no era un barco, era menos de un tercio de una cruz romana estándar. No sobraba madera, faltaba. Si todos los fragmentos existentes en el siglo XIX fueran auténticos y del mismo objeto, no cubrirían ni el 30% de la cruz original. El análisis del fragmento más grande conservado en el relicario de Limburgo identificó la madera como olivo oriental, exactamente el tipo de madera usada para cruces romanas en Judea. La cadena de custodia desde el siglo I no puede establecerse para ningún fragmento. Pero el argumento del barco era mentira. ¿Dónde están hoy los fragmentos principales en la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, en Santa Cruz en Jerusalén en Roma y en varios relicarios en Europa? Y llegamos al número 1, el que más ha desconcertado a los investigadores, el que provocó que Paolo di Lazzaro, físico del organismo nuclear italiano, publicara una conclusión que sus propios colegas le cuestionaron. Objeto número 1. La sábana santa, revisitada. Espera, ya hablamos de ella. Pero hay algo que no te dije al principio. Porque quería que llegaras hasta aquí. La imagen de la sábana de Turín no solo no puede ser reproducida, es que cuando los científicos intentaron entender el mecanismo de formación, encontraron algo que no esperaban. La imagen contiene información tridimensional. Cuando se procesa con el software VP8, diseñado originalmente para análisis de imágenes de satélite de la NASA, la sábana produce un mapa de relieve tridimensional perfecto del cuerpo. Las fotografías normales no tienen esa propiedad. Las pinturas no la tienen. Ningún objeto bidimensional debería tenerla. ¿Cómo se codifica información tridimensional en una tela plana? Di Lazzaro calculó que la única fuente de energía capaz de producir esa coloración superficial en esa escala y con esa distribución de información sería un pulso de radiación ultravioleta de muy corta duración, en el rango de nanosegundos, cubriendo toda la superficie del cuerpo simultáneamente. La energía total requerida supera lo que puede generarse con la tecnología actual en un laboratorio. No existía en el siglo XIV. ¿No existe hoy? Di Lazzaro no estaba hablando de milagros. Estaba hablando de física, de lo que la física puede y no puede explicar. Y la física no puede explicar la sábana de Turín. Eso no prueba que es auténtica, no prueba nada sobrenatural, pero sí establece, con precisión científica, que hay algo en ese lienzo que ningún método conocido puede reproducir ni explicar. El expediente sigue abierto. Lo que todos estos objetos tienen en común no es lo que crees, no es la fe, no es la tradición, no es la devoción de millones de personas a lo largo de siglos. Lo que tienen en común es esto: ninguno puede cerrarse definitivamente en ninguna dirección. Algunos tienen el carbono 14 en contra, pero el carbono 14 tiene sus propios problemas en objetos que han sido restaurados, tratados y manipulados durante siglos. Algunos tienen análisis forenses que apuntan en la dirección correcta, pero los análisis forenses no pueden establecer identidades en objetos de 2000 años. La zona gris es más incómoda que cualquier respuesta simple, y esa incomodidad, esa imposibilidad de cerrar el archivo, es exactamente lo que hace que estos objetos sigan generando investigaciones, análisis
y debate entre científicos de todo el mundo. No se trata de decidir si crees o no crees. Se trata de mirar la evidencia y aceptar lo que la evidencia realmente dice. Que hay cosas que la ciencia no puede explicar todavía. Y eso, de por sí, ya es extraordinario. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios cuál de estos objetos te parece el más difícil de explicar. Quiero leer tu razonamiento. Y si este tipo de contenido, historia real, evidencia real, sin exageración y sin respuestas fáciles, es lo que buscabas, suscríbete. Porque la historia no necesita exageración, necesita precisión.